Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogo 21. Estamos en este lunes 18 de octubre de 2021, como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y llevarles, por supuesto, toda la información desde muy tempranas horas de la mañana con nuestros noticieros. Y por supuesto, a continuación, en hora y media, a conocer tópicos importantes de temas que están gravitando en nuestro medio. El pasado fin de semana se generaron muchos aspectos importantes en la vida política de nuestro país. Hubo una marcha el día de ayer en la que varios sectores de la sociedad civil, incluyendo partidos políticos también, o dirigentes de partidos políticos, se hicieron presentes a esta actividad en la cual denunciaban muchos atropellos en torno al tema de democracia en nuestro país, entre otros temas. Además, en ese mismo contexto tuvimos conocimiento bien y de la información de algunos retenes que fueron colocados, desde luego, por autoridades para controlar el ingreso y evitar, desde luego, armas o algún tipo de cosas que vendrían a generar, desde luego, poner en peligro la situación de dicha marcha. Entre otros temas, desde luego, importantes que se generaron, está también que el partido PDC, el Partido Demócrata Cristiano, llevó a cabo una convención en la cual se eligió ya un nuevo secretario general, nuevas autoridades. Antes estuvo liderado por el exdiputado Rodolfo Parker, el doctor Rodolfo Parker. Ahora asume las riendas del partido el diputado Reinaldo Carballo, quien es el nuevo secretario general del PDC. Y luego de llevarse a cabo estas elecciones internas desarrolladas precisamente en 14 cabeceras departamentales, quiero darle la más cordial bienvenida para conocer ese nuevo enfoque, esa nueva proyección política del partido, sin duda que vamos a tener en esta primera parte del programa. Bienvenido, gracias por acompañarnos, don Reinaldo. Gracias a usted, Ernesto, por su invitación. Y aprovecho para enviarle un saludo a todo el pueblo salvadoreño y en especial a toda la militancia de la democracia cristiana, ahora la nueva democracia cristiana de El Salvador, por haberme acompañado el día sábado a la elecciones internas de nuestro partido para elegir a nuevas autoridades. Es la nueva democracia cristiana, así es digamos, el eslogan con que asume ahora la Secretaría General. Así le hemos llamado, la nueva democracia cristiana. ¿Por qué la nueva democracia cristiana? Porque vamos nuevos elementos en su mayoría y vamos también a hacer una reingeniería. Y vamos a hacer de la vieja democracia ahora una nueva democracia. Vamos a eliminar argollas, pequeñas argollas que han tenido secuestrado a nuestro partido por muchos años. Uh-huh. Este partido ha tenido una tradición política en el país que creo que nadie ignora y sin duda alguna también ha venido siendo liderado por el doctor Rodolfo Parker. ¿Cuál es la condición de él en este contexto de la nueva elección? Ese es un punto importante para poder comprender cuál es el liderazgo ahora que se va a llevar a cabo precisamente dentro del partido, don Reinaldo. Pues mire, déjeme decirle que nosotros lo que hicimos el día viernes fue la elección de puestos vacantes que quedaban en la comisión política. Okay. Y le vamos a dar continuidad al mismo tiempo que habían sido electos los anteriores. Uh-huh. Por renuncia voluntaria de algunos elementos y otros por incomparecencia. Eso significa la no asistencia a un puesto bajo su responsabilidad. Y ellos está el doctor Rodolfo Parker, Juan Marcos Álvarez Gallardo, Héctor Elías Mengíbar, y yo tuve que poner la renuncia para aspirar también al puesto de secretario general, y
Vanessa Rebeca Calderón García. En este caso, fuimos electos 5 nuevos miembros para la Comisión Política. Los anteriores siempre se mantendrán ahí. Y nosotros vamos a conformar ya 15 elementos que dicen los estatutos de la Comisión Política, pero habían renunciado 3. En este caso, habíamos quedado solo 12. Y hoy estamos eligiendo las nuevas autoridades. Es decir, por no comparecencia, estas personas entonces asumen nuevos roles, nuevos papeles. Y por renuncia voluntaria. Y renuncia voluntaria, ¿no? Todo el quehacer de lo que... ¿El doctor Rodolfo Parker fue ausencia de él? El doctor sí fue ausencia total de él. Ausencia total, ajá. Sí. Los otros sí renunciaron. Entonces, el partido no puede pasar solo. No, ya todo lo que se ha hecho ha sido basado en los estatutos y en la ley de partidos políticos. Tenemos el departamento jurídico del partido, que es el que ve todos estos asuntos para ver de no dar un paso que esté fuera de la ley. Entonces no puede estar el partido sin un secretario general. No puede estar acéfalas un partido, y así es como se ha tomado en base a los estatutos los pasos que dimos para la nueva elección. Ok. ¿Cuál es ese nuevo rol que va a jugar la democracia cristiana, sabiendo que en el pasado, lo mencionaba, había estado siendo de alguna manera oposición al gobierno directamente, con el doctor Rodolfo, liderado en este caso por el doctor Rodolfo Parker? Mire, la democracia cristiana nunca estamos nosotros haciendo una oposición no constructiva. Y la verdadera oposición que ha tenido el gobierno no ha sido de la democracia cristiana, ha sido del doctor Rodolfo Parker. La democracia cristiana, pues somos todos los militantes que estamos inscritos al partido a nivel nacional. Y en su mayoría alcaldes, concejales, estaban pidiendo que se nombraran las nuevas autoridades porque no podíamos estar en la forma que hemos estado abandonados. O sea, no sabíamos qué línea y qué camino tomar. Es así, y también ellos de su parte había mucha queja de la posición que estaba tomando no el partido, sino que el líder que teníamos en ese momento. Es que nosotros siempre estamos listos para apoyar cualquier iniciativa que sea constructiva y de beneficio para el pueblo. En lo personal, desde la Asamblea Legislativa he apoyado proyectos que son de beneficio para el pueblo. Y la ventaja que he tenido que yo pues he votado siempre en base a mi criterio, y cuando he visto proyectos que son para las grandes mayorías, para beneficiar al pueblo, pues lo he apoyado. Y también en la legislatura pasada apoyé muchos proyectos de Arena que eran buenos, así como del FMLN, pero también me opuse a proyectos que sí, a mi parecer, no eran buenos para el pueblo. Es que mantengo siempre esa independencia, y esa es la verdadera democracia cristiana, ¿verdad? Que todos tengamos nuestro propio criterio y que sí, al estar en esos puestos, votemos por lo que nosotros pensamos y creemos, no por que nos impongan por quién votar. Es decir, vamos a tener una democracia cristiana que va a ser consecuente si el proyecto político o iniciativa que se ventila en la Asamblea va para beneficio de la población o va en contra de la población. ¿Cómo se va a lograr discernir y diferenciar esas cosas? Pues mira, empezando por tener diputados y alcaldes que sí tengan el perfil demócrata cristiano, y también tener totalmente independencia, porque no podemos imponerle a un diputado, ¿verdad?, que rompa su forma de pensar. Él tiene que tener su propio criterio también, y tiene que también apegarse a los principios del partido, es lógico, ¿verdad? Pero sí, no somos como otros partidos que le dicen, aquí está la lista por quién tenés que votar o por qué proyecto votar, ¿verdad? Esa independencia en lo personal yo la pedí desde que entré a la democracia cristiana, y yo lo he mantenido, aunque se me haya pedido en algunas ocasiones lo contrario. Reinaldo Carballo siempre ha actuado en base a sus principios. Ese tipo de trabajo que usted tuvo en la pasada administración y ahora es obviamente la misma razón de visión que va a tener el partido, de independencia a partir de no plegarse,
en este caso, a lo que serían las iniciativas que el gobierno en algún momento se le ha cuestionado, que todo lo que llega de gobierno es aprobado unánimemente? Mire, yo he apoyado en su mayoría los proyectos del gobierno. Algunos no. En la pasada, por ejemplo, la renuncia y retiro voluntaria de los maestros, que es una iniciativa que estaba en el baúl del olvido. Sí. Entonces la llevé, se dictaminó y fue favorable en el pleno, pero fue vetada por el presidente. Entonces logramos superar el veto. Entonces a mí me alegra pues que ahora los maestros tengan ya también esa herramienta para tener una renuncia y un retiro voluntario, por ponerle un ejemplo. Pero también me vi en la situación cuando se aprobaron los 2.000 millones para salud, cuando empezaba la pandemia. Entonces, para mí fue difícil porque era el voto 56, que era el mío, el que iba a definir prácticamente esa situación. Fui criticado fuertemente, más que todo por un diputado del FMLN. Pero yo tenía que poner en la balanza la vida del pueblo, la salud del pueblo o la economía del pueblo. En ese momento había que apostarle más a la vida y a la salud del pueblo. Es lógico que la economía tiene un objetivo número 2 o 3, pero la salud tiene que ser primero. Por ejemplo, usted, Ernesto, si tiene una tarjeta de crédito que es de $25,000, si la tiene ya casi topada con 19,000, y si tiene un hijo grave, usted, aunque esté sin trabajo, usted va a ir a topar esa tarjeta, porque tiene que salvar la vida de su hijo. Entonces, yo creo que los legisladores tenemos que pensar primero en la gente, y en este caso mi voto fue a favor, porque sí era urgente y necesario nosotros entrarle a esta pandemia y no ponernos en una posición mezquina como lo hicieron algunos otros políticos. Todo este escenario que vive el país hoy en día, hay muchos sectores de la vida nacional que cuestionan los métodos y las formas en las que ha venido actuando la Asamblea Legislativa, especialmente para la elección de la destitución de funcionarios y la elección de nuevos funcionarios. ¿Cuál es el papel de la democracia cristiana desde la perspectiva de usted ahora con respecto a esas críticas? Mire, críticas un político siempre las va a recibir, porque nunca se va a quedar viendo bien en una posición. Por ejemplo, teníamos un problema muy fuerte con el artículo 18 de la Ley General de Educación. Me tocó reformarlo y yo sé que algunos pocos maestros pues me han reclamado, pero la gran mayoría están contentos, ¿verdad? Porque era un artículo que realmente estaba en contra de ir buscando la calidad educativa de este pueblo. ¿Por qué? Porque la prioridad número 1 para aspirar a un puesto, a una plaza del gobierno como maestro, era la antigüedad en base a la graduación. En segundo lugar estaba el lugar de residencia. Entonces, en esa forma estaban los 5 puntos que tenía que cumplir un maestro para poder aspirar a una plaza. Yo lo reformé y puse como número 1 la especialidad. Porque no es posible, como se ha dado por muchos años, que cuando queda una plaza de un maestro de matemáticas, por ponerle un ejemplo, lleva a un maestro que tiene escalafón en educación física. ¿Y por qué llega él? Porque es amigo del alcalde, porque es amigo del diputado, y le imponen al director de esa escuela un maestro que no tiene la especialidad. Y en esa forma han ido deformando y no se ha alcanzado el objetivo de la calidad educativa. Ahora ya se reformó y ya es la especialidad número 1. También va la prueba psicológica. Tenemos muchos problemas con maestros, con problemas de drogas, con alcoholismo severo, y tiene también que, antes de ser contratado, tiene que ser evaluado, y también en la especialidad. Es que eso es buscando la calidad educativa del pueblo, pero lo que usted decía, nunca se queda bien con todos. Y en el escenario de críticas que ha recibido la Asamblea con relación a la elección de magistrados y otros funcionarios de segundo grado, ¿qué papel, cómo piensa, cómo asume esta nueva democracia cristiana, la nueva democracia cristiana, ese rol frente a las críticas de que en el país se ha quebrado la institucionalidad de la democracia?
Pues mire, son críticas que siempre quien las hace no ve también su pasado. Ok. Cuando Lo que se ha hecho hasta ahorita en la Asamblea es bueno, es lo correcto. Lo que se ha hecho hasta ahora yo he votado a favor porque lo considero correcto. Ok. Por ejemplo, los 5 magistrados que estaban anteriormente, recuérdese que 2 de ellos ni estaban en la lista y fueron impuestos también desde Casa Presidencial. Y ahora teníamos prácticamente en ese entonces 3 magistrados que pertenecían al Partido Arena y 2 que pertenecían a la FMLN, pero ya unidos pues es la misma cosa. Ahora, cumpliendo siempre con los procedimientos legales, para elegir estos 5 magistrados había que tomar la lista que se había presentado para ser electos para el mismo periodo. Los que estaban de ahí se tomaron para elegirlos también. En las cuestiones legales, pues cualquiera puede dar una observación en contra o a favor y aparentemente están en lo correcto. Pero sí, nosotros tenemos que buscar las mejores personas para que estén legislando, para que estén en esos puestos siempre haciendo lo mejor por el pueblo. Hay parámetros que han sido en algún momento cuestionados en todo este, digamos, escenario de país que se vive, y uno de ellos es el quiebre de la institucionalidad. ¿Qué piensa ahora que está al frente del partido y qué rol va a jugar de cara a lo que viene cuando hablamos de ese quiebre? ¿Se ha quebrado la institucionalidad o es que la verdad, o es que tenemos una nueva forma de construir el país como en su momento lo ha querido justificar el Ejecutivo? Es que lo que pasa es que hasta ahora tenemos nosotros una asamblea que tiene mayoría, con 56 votos. Es lógico, anteriormente no lo era así. Anteriormente hacían un bloque, se ponían de acuerdo y se distribuían estos puestos, pero prácticamente era legal también lo que se hacía, y hoy también es legal lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, que existan quiebres o no quiebres, más que todo está lo que me conviene a mí y lo que no le conviene al otro, bajo ese punto. Pero, en lo personal, nosotros, como demócratas cristianos, son nuestros principios que nos rigen y somos respetuosos, para empezar, de la libertad de culto, de la libre empresa privada y del respeto a la institucionalidad, que hay que tenerla siempre. Quiero cerrar este ciclo primario de preguntas, porque sin duda alguna es el punto de partida para poder ya conocer cómo va a trabajar con esta nueva dirigencia el partido, ¿verdad? ¿La democracia que se ha electo ahora va a ser una democracia plegada al gobierno? No, la democracia nuestra es una democracia totalmente independiente. Esa es la verdadera democracia. ¿Verdad? Nosotros no, e incluso Reinaldo Carballo no estaba apegado a Rodolfo Párquez, tampoco al gobierno, tampoco a Arena ni al FMLN. Yo pues he votado siempre en base a mi criterio y en base a proyectos que sí he visto que son de beneficio para el pueblo, los he apoyado, no me importa de quién hayan venido. Y como les repito, apoyé proyectos del FMLN, de Arena, en su mayoría, y ahora también estoy apoyando proyectos que yo considero que son de beneficio para las grandes mayorías y más que todo, para los más desposeídos. Ok, me queda claro entonces esto. Vamos ahora a hablar ya del partido. ¿Qué cambios va a experimentar el partido ya en términos de liderazgo, de apertura? Yo lo decía al principio, el PDC tiene una historia política muy larga desde sus fundadores, desde Napoleón Duarte, que estuvo al frente de la democracia cristiana, y así de muchos líderes como tal. Ha tenido y ha venido jugando un rol, como usted bien lo sitúa, en política. Sujetos están todos a ser críticos, a ser criticados, pero también hay cosas importantes como la que usted mencionaba, ¿verdad? En dar sus aportes a temas como la educación, temas como la economía. ¿Cómo se ve ya entonces, si usted me aclara que será una democracia cristiana con libertad de poder diferenciar entre lo que le conviene, no a sectores, no a gobiernos, sino a la población? ¿Cómo se va a trabajar con ese tema de poder lograr ese liderazgo que antes tenía la democracia cristiana a tenerlo ahora? Ese es el punto de partida para poder comprender cuál es la democracia cristiana que ha sido electa este fin de semana. Le voy a hacer un pequeño preámbulo para su pregunta. Mire, yo pertenezco a la democracia cristiana desde 1972.
O sea, no es nuevo en esto. No soy nuevo en esto. Ahora ya es de militancia, pero Ahora siempre sí. ha sido, perdón, sí, de militancia partidaria. ¿no? Estuve cuidando las urnas de mi pueblo Chapeltique de Napoleón Duarte para presidente de 1972. Entonces pasaron pues cuestiones ahí que la guardia llegó a desalojar la alcaldía, ellos votaron y metieron presos a algunos que estaban ahí cuidando urnas. Yo tuve que pasarme un muro para otra propiedad y salir huyendo de... Esa era la forma en que se hacían las elecciones. En aquel entonces, época, sí. Por eso también perdí a un primo. Él fue asesinado, entonces yo dije, pues no es bueno estar tanto en política. Me dediqué pues a mis estudios, después me convertí en empresario. Y ahora pues, a solicitud de la dirigencia, ex dirigencia de la democracia cristiana, llegaron a una de mis empresas a pedirme que participara en política. Entonces, y es así como estoy aquí, pero pedí... Empresario, educador y político. Y político. Y yo pedí autonomía desde que entré. Que Reinaldo Carballo necesitaba, para empezar, la mesa limpia en el departamento de San Miguel, para que yo buscara los candidatos, los perfiles ideales, demócratas y cristianos, para diputados y para alcaldes de todos mis pueblos. Es así como me dijeron que sí, y yo pues entré a esta batalla. La primera vez pues no logré por 2.700 votos, y la segunda vez que fui a la campaña logré llegar arriba del cociente, más de 33.000 votos. Entonces cuando el cociente era de 26.000. Pero por San Miguel. Por San Miguel. Le digo esto porque ¿cuál es el objetivo y cuáles son los perfiles que busqué para alcanzar este triunfo? Yo tuve que visitar a todos los sacerdotes de todos los municipios, de las parroquias de todos los municipios. Tuve que visitar a la mayoría de pastores evangélicos, amigos también, y visitar a todos los directores de las escuelas e institutos también. Entonces fue prácticamente donde... Ese fue el frente común al que se para abocó. Empezar a buscar... ¿Por qué la iglesia y la educación son factores importantes hoy en día socialmente hablando? Usted va a encontrar hombres con principios y con valores ahí, con ese perfil demócrata cristiano que uno necesita. Entonces, bueno, aparte que la doctrina social de la iglesia, que es uno de los principales, digamos, estandartes por los cuales sostiene su doctrina ideológica, el PDC es esa, ¿no? Y ese es el perfil que tenemos que buscar también. Entonces, eso es lo que Reinaldo Carballo pretende repetir en los diferentes departamentos del país. Buscar hombres y mujeres que tengan a Dios en el corazón y que quieran servirle al prójimo. Porque la política, Ernesto, eso es. La política es como un apostolado. La política no es un vehículo para llegar a enriquecerse del dinero del pueblo, no. Es un apostolado como el pastor evangélico, como el sacerdote, como el militar, que le va a servir a su pueblo. Entonces, la política no es para hacerse millonario. No, la política es servicio al prójimo. Hay que tener esa vocación. Entonces hay que buscar esos perfiles que quieran servirle al prójimo, no servirse del prójimo. Si vamos a buscar un perfil solo porque tiene dinero y quiere a tener más dinero, porque entonces no cabe en la democracia cristiana. Ese perfil no cabe. Tenemos que buscar perfiles que sí ya sean hombres probos. Por ejemplo, llegué a un cantón, yo pues, de San Antonio del Mosco, que es el pueblo más pobre de este país, llegué, me llevó el padre confesor, y llegamos a un cantón sin energía ni agua potable, pero ahí fui a conocer el líder de ese cantón. Pues ese señor un día antes, a las 2 de la mañana, había arrancado su picachito porque una mujer no podía dar a luz a su niño. Lo llevó al hospital de Ciudad Barrios, pero él no anda preguntando cuánto me vas a pagar. Él siempre está atento a salvarle y a servirle a su comunidad. Y es delegado de la palabra. O sea, es como que fuera el pequeño sacerdote en el cantón. Entonces, ese es uno de mis concejales. Entonces, para ponerle un ejemplo, ese es el perfil que la democracia cristiana tiene que buscar. Al pastor que le recomiende buenos elementos de su iglesia que quieran servir a través de la política también a su pueblo. Al sacerdote, cuáles son sus delegados de la palabra y cuáles son los líderes más idóneos para meterlos a la política también. Y que vayan con ese objetivo. Si lo que poco que pueden hacer con sus recursos, ya en la política lo pueden multiplicar para hacer más
beneficio a su comunidad. La nueva democracia cristiana, que es el lema, cierra las puertas a la vieja democracia cristiana. No encajan ya ese perfil. E incluso el día de ayer estuvimos reunidos, la comisión política, analizando todos los elementos que todavía pertenecen al partido, pero que va a ser necesario hacer una expulsión de estos elementos. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es como cuando usted recibe una empresa que era totalmente quebrada y que por años ha estado en pérdidas y pérdidas y no da frutos. Entonces es necesario hacer una reingeniería. Así recibe el partido usted. Así se sin recibe frutos. Sin frutos. ¿Va? Con una organización solo en papeles nomás. ¿Va? Que dicen que gastan tanto en capacitar, pero si usted está capacitando, tiene que tener un producto. ¿Cuáles son un los centro líderes? de formación. No, pero ¿cuáles son los líderes que usted logró? En un proceso formativo usted quiere un objetivo final, pero ¿cuántos líderes tenemos? ¿No tiene un líder? No hay un líder de esas capacitaciones, pero sí los gastos están. ¿Verdad? Entonces necesitamos transparentar también el partido. ¿Verdad? Necesitamos mes con mes que la comisión política se siente como una junta directiva y vea los balances, todos los ingresos y egresos, y ver también cómo va la proyección del partido, qué avances llevamos también en este proyecto. Pero si tenemos elementos que todo el tiempo han estado únicamente para vivir económicamente de la política y de un partido en especial como es la democracia cristiana, no es posible que usted vaya a tener en una empresa a alguien que no da frutos. El liderazgo o el éxito de haberlo desarrollado en otras áreas, en el caso muy en particular de usted como empresario, como persona, como educador, ¿también se puede lograr ese ser exitoso en ese liderazgo político? Mire, es que se puede. Y es donde más oportunidades hay de hacer más liderazgo y dar más frutos al pueblo. ¿Verdad? Es que usted individualmente puede hacer mucha obra, pero cuando llega a una institución donde se hacen las leyes, que es la herramienta o la brújula para conducir a un pueblo, usted multiplica todos esos conocimientos y hace llegarlo para hacerlo llegar ahí a todo el pueblo. En el caso del partido, que es el punto por ejemplo, mire, de plática hoy en día. En la parte educativa. Sí. Yo he fundado, por ejemplo, la primera escuela de carreras del mar. Sí. No existían aquí, en este país. Para hacer simplemente un marino mercante había que ir hasta Panamá. Cuando sabemos que la riqueza de un pueblo es su gente. Y para mejorar esta riqueza, solo educándolo es la única forma que se puede mejorar la calidad de esta riqueza. Pero la riqueza material está en el mar. Y no teníamos un sistema educativo para explotar el mar. Hoy ya tenemos una escuela con certificación internacional. O sea, todos los salvadoreños que se gradúan hoy pueden aplicar a cualquier parte del mundo con sus competencias porque ya están ellos certificados hablando inglés y con una certificación internacional. También con las carreras aeronáuticas fundé la primera escuela de aeronáutica y le formamos 3.500 técnicos a Aeroman. Y Aeroman ahora es la mejor empresa de Latinoamérica en mantenimiento de aeronaves y la mano de obra es 100% salvadoreña. Y Ernesto, y no son muchachos del Escalón, son muchachos de San Antonio del Mosco, de Chapeltique, de Cesori, Ciudad Barrios, de todo el país. Jóvenes de escasos recursos que se les ha dado una oportunidad con una beca y ahora son ya ingenieros aeronáuticos. ¿Por qué le traigo esto? También en la política es importante, eso lo puede hacer una persona, como en mi caso, pero con bastantes limitaciones, ¿verdad? Es lógico, se busca ayuda con la empresa privada, con el gobierno también, para que le echen una mano también a estos jóvenes, porque necesitamos multiplicar estos proyectos. Ahora, en la legislatura pasada logré conformar un equipo de asesores de primer nivel, que yo me atrevo a decirle que nunca ha existido en este país, o en la Asamblea Legislativa, nunca había existido un grupo de asesores de lujo como lo tuvo Reinaldo Carballo. ¿Verdad? Tener a un Joao Picardo como asesor en los proyectos educativos, tener el mejor curriculista para mí, ¿verdad? Que es Mario Pacheco, curriculista educativo, tener un ingeniero aeronáutico, electrónico, tener hombres pedagogos y hacer proyectos. Pero ¿qué pasó? Hicimos proyectos tan buenos, pero tuvimos el bloqueo de Arena y el Frente. ¿Verdad? No
pude, como no tenía los votos, y siendo presidente de la comisión no me atrevía. Yo recuerdo que fue, digamos, muy apreciable ese pool de profesionales y esa visión con la que usted llegó, porque venía del sector privado, incursionando a la política. ¿Se perdió todo ese énfasis de trabajo? Ahora estamos... ahora va a ser más fácil al frente de la Secretaría, teniendo ya el partido. Y vamos a cabildear en una forma, porque, mire, lo que pasa es que hay demasiada mezquindad política. Sí. Si Reinaldo Carballo le quitó un diputado y la mitad, vaya, pongámosle en San Miguel al FMLN, lógico que el FMLN dice, si le aprobamos este proyecto de ley a Carballo, se va a potenciar más. Esa mezquindad política es la que le ha hecho daño a este país. Escucho decir a todos los políticos que vienen acá. Todos los proyectos, perdón, a los analistas. Todos los proyectos, ellos los ven por votos. No le ven de beneficio al pueblo. Vaya, la ley de políticas públicas educativas de largo plazo de Reinaldo Carballo, 30 años plazo para transformar este país en 30 años, transformarlo y convertirlo en un Taiwán, en Corea, por lo menos en un Costa Rica. Es bueno. Estuvo Yao Picardo, estuvo Pacheco, todo este grupo, nos llevó bastantes meses elaborarlo. Y yo dije, todo el mundo lo va a aplaudir, porque es beneficio, es un proyecto de nación. Sí, yo recuerdo muy bien esa ya no es un proyecto de Reinaldo Carballo, es un ya proyecto no están ellos con ustedes de cerca trabajando. No, y después empiezan las críticas, y empiezan todos aquellos periodistas malintencionados, destructivos, y empiezan a hacer críticas al respecto, y entonces yo pues tuvieron que retirarse. Ahora estamos, pero ahora con las nuevas legislaturas, todos estos proyectos en todas las comisiones se fueron al archivo. Hoy estoy otra vez retomando estos nuevos proyectos con la esperanza que con esta nueva asamblea sean aprobados. Ok, interesante. Vamos a hablar de esos proyectos cuando regresemos. Voy a hacer una pausa, 7:02. Nos vamos desde luego inmediatamente a conocer cómo está el estado del tráfico a esta hora de la mañana. Gracias a Texaco Contecron, libera tu potencial. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco Contecron. Libera tu potencial. Presenta. Bueno, vámonos, gracias a Texaco Contecron. Es el momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Vámonos ahora hasta el sector del Boulevard Los Héroes para conocer cómo está el tráfico. Vea usted, las imágenes hablan por sí solas. Así está el tráfico vehicular. Si usted piensa desplazarse por esta importante zona que, digamos, coloca como el corazón de el centro o el corazón de la capital en términos de esa zona comercial. Así el tráfico. Vámonos ahora a conocer otra, la rotonda del la rotonda del Monumento al Salvador del Mundo, que es bien importante también y es un buen referente para saber cómo está el tráfico y la conexión en la Alameda Roosevelt, la avenida Manuel Enrique Araujo, en este caso la Constitución y por supuesto el Paseo General Escalón. Las imágenes hablan más que las palabras. Ahí está. Libre desde luego la circulación para que usted transite y aproveche, pues es un momento oportuno de hacer una parada inteligente. Pase por un Starmart de Texaco. Texaco Contecron, libera tu potencial. Este fue el informe de tráfico. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco Contecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, porque usted lo sabe muy bien. El café perfecto es el rico café. Así es que desde ya usted aproveche comenzar la mañana con un buen café, el café perfecto, rico café. Vamos a continuar conversando precisamente sobre este nuevo escenario en el que se perfila el liderazgo que inyecta a partir de esta modificación y este nuevo escenario en el cual el Partido Demócrata Cristiano asume la Secretaría General, el diputado Reinaldo Carballo, y con quien pues desde luego hemos hecho un repaso en la primera instancia para saber cómo recibe el partido, cuál va a ser el rol que ha venido jugando y el que jugará de cara a lo que viene por delante. Hablaba él de nuevos liderazgos, de cambiar algunas formas o métodos de cómo se venía administrando.
y también comprometido más allá que sectores o gobiernos, comprometidos más con la función de ver los intereses de la población que de otros sectores en particular. A ver, hay temas que sin duda alguna, como la educación, que entiendo es parte del énfasis, como lo decía en su primera intervención, ha sido el éxito de su vida personal, que puede ser desde luego un eslabón importante y que el país siempre ha requerido de tener un mejor nivel de educación, porque eso es parte de lo que significa tener un desarrollo. Pero también hay otros temas puntuales, emergentes, de actualidad, que apremian y aprietan el zapato en los zapatos de los salvadoreños. Por ejemplo, el tema de las pensiones. ¿Qué papel va a jugar esta nueva democracia cristiana, verdad, frente a estos temas como el tema de las pensiones y otros que están desde luego vigentes en la Asamblea Legislativa? Mire, sobre este tema, en la legislatura pasada yo pasé una iniciativa también de ley. Y mi punto es así, concentrando todo este tema de mi posición en esta iniciativa, es la creación de una nueva AFP, que sea del pueblo y para el pueblo. ¿Por qué le he llamado así? Yo pues voy a sacar esta nueva iniciativa que está allá en el archivo, voy a retomarla nuevamente, y entonces mi posición en ese momento pues es la creación de una nueva AFP y que sea administrada por el Fondo Social para la Vivienda, ¿verdad? Y que los fondos que ingresen todo sea para préstamos que haga el mismo fondo, pero para viviendas. ¿Y por qué yo quiero que el Fondo Social sea la administradora de esta nueva AFP? Porque es la cartera más potable y más sana que tenemos financieramente hablando, porque sus créditos son hipotecarios. Usted no quiere perder su casa porque ya pagó la mitad. Entonces se va a esmerar por estar pagando su casa con los intereses que contrató. Pero si usted también es parte y dueño de la AFP, porque es como una gran cooperativa que todos los que nos afiliamos a esta AFP nos convertimos también en dueños de la misma, usted sabe que lo que está pagando por sus créditos también va a tener un retorno de utilidades para usted mismo, las cuales usted puede endosarlas para abonarlas a capital. Y el Fondo Social también tiene créditos soberanos con intereses del 7% o más. ¿Cómo es posible que tengamos instituciones del Estado o del mismo gobierno que tenga préstamos con intereses altos cuando a la AFP, a nosotros nos están pagando el 1,5 y intereses muy bajos? Entonces, y en papeles, porque nunca los pagan también. Y es como se han terminado prácticamente el dinero de todos los que cotizamos. Es urgente, yo no digo que desaparezcan las que ya están, que tengamos nosotros la libertad de tener una AFP, que yo también soy Promueve parte. un agente más dentro del mercado. Dentro del mercado, pero en el cual cuando yo me inscriba también soy parte de. Yo también voy a ser dueño de esa AFP. Si estamos 1 millón asociados, el 1 millón de salvadoreños vamos a ser dueños también de la misma AFP. Es como una gran cooperativa. Sí, es como un sistema de cooperativa de ahorros. Bueno, al final las pensiones es un ahorro. Al final pues, es un ahorro. Así es. Si el problema es que ahora el ahorro nos lo tienen privados. Sí. Y entonces, imagínese. Esa es parte de la discusión. ¿No? Y otra cuestión, ¿a dónde ha visto usted que usted va con su dinero a un banco y usted va a pagar porque se lo cuiden? ¿Ah? Usted necesita que le paguen intereses, aunque sea bajo, pero tienen que pagarle por su dinero, y aún cuando es a plazo, todavía más. Pero con la AFP no, usted tiene que pagar porque le administren su dinero. Ese es el punto que siempre se ha discutido, ¿no? Y se le ha visto de una forma muy matemáticamente factible de entender. ¿Por qué pagar para que me cuiden mi dinero? Seguro. Entonces convertiríamos en una gran cooperativa. Imagínense todos los créditos hipotecarios que tenemos. Todos debemos por alguna casa, algún terreno, y metidos ahí. Sin embargo, hay un eslabón suelto en esta discusión, y tengo que mencionarlo para ver qué piensa usted, que es el tema de la confianza hacia quién administraría ese fondo. Porque en el Estado, llámese gobierno, hay un temor hoy en día de algunos sectores, incluso con esta nueva línea digamos, que se está proponiendo y postergando, de que el gobierno quiera hacer uso precisamente de los fondos de pensiones. ¿Qué piensa al respecto? Es que tenemos que ser parte todos. El Estado tiene que tener su participación, pero todos también, los que formamos la empresa privada,
Ok. E Es que no excluye a la empresa privada de su proyecto, de su visión, como la está planteando. Tiene que estar la empresa privada también. Bueno, de hecho creo que en el fondo, hoy creo que no hay representación privada ya dentro de la estructura de gobierno, creo. Pero ¿no? sí, de junta. creo que sí, no sé, perdón un poco el lapsus, pero... La figura es... Sí, la idea es que haya un banco, okay. Una cooperativa donde todos los que estamos afiliados ahí, porque somos parte de esta nueva AFP, también somos dueños. Si yo estoy pagando un 5, un 6, un 10% por un préstamo, yo sé que tengo un retorno a través de las utilidades, porque yo también soy parte, soy accionista también de esta AFP. Entonces, y eso garantiza también los créditos hipotecarios, garantizan también que no va a tener pérdidas usted con su dinero, siempre va a tener utilidades. Ese es uno de los grandes temas de hoy en día. Sí. ¿Están prestos a hacer esta propuesta que ya en su momento la había hecho anteriormente, o dentro de esta nueva intención del gobierno de presentarla, tal y como se reunió y lo dio a conocer posterior a una reunión con sectores sindicales, van a abogar porque, o hay que esperar realmente a ver qué es lo que presenta el gobierno en esta materia? Mire, yo siempre he pensado que para hacer un proyecto así, donde se involucra todo el pueblo, en verdad, hay que escucharlos, a todos los sectores. Porque es bueno, porque hay que tomar varios elementos de ellos y eso sirve para hacer una ley donde haya participación de bastantes. Por ejemplo, en este proyecto que elaboramos de ley de políticas públicas educativas, yo me reuní con 7 sindicatos de la educación, con casi todos los rectores universitarios, incluyendo el rector de la Universidad de El Salvador, y déjeme decirle, pues, en su totalidad están de acuerdo con este proyecto y están hasta entusiasmados, pero lamentablemente yo no obtuve los votos en la legislatura pasada. ¿Por qué? Siempre por la mezquindad política que tenemos todavía en nuestro pueblo. Ojalá esto vaya desapareciendo poco a poco. A ver, ¿cuáles son los otros aspectos elementales dentro de esa agenda de trabajo? Vamos a ir ya un poco aterrizando en esta primera intervención, y le agradezco muchísimo que nos haya concedido la primicia al frente ya de este tradicional partido y conocer desde luego las proyecciones en este horizonte de política que tenemos hoy en día, de qué es lo que viene, cuál es la agenda prioritaria para el partido. Mire, la prioridad es reclutar en todos los 14 departamentos elementos. Yo siempre insisto que sean hombres y mujeres con Dios en el corazón y que quieran servirle a su pueblo. Ese es el perfil que tenemos que buscar, de nuevos rostros. No estoy hablando solo de jóvenes, porque sí, tenemos una juventud muy preparada también, que es necesario también irle involucrando en la juventud de la democracia cristiana. Pero es bien importante el perfil que tenemos que buscar de pueblo en pueblo para tener un nuevo partido político, que el pueblo vea realmente que llega gente buena. Que es una opción. Y que sí es una verdadera opción para los verdaderos cambios. O sea, esa es dentro de la agenda, la prioridad es lograr establecer una estructura territorial que sea, digamos, como la fuerza, sí, obviamente, de todo partido. Sí. ¿No le existe, está solo en papeles, me decía al inicio de la intervención de ese tema? Sí, el partido para mí ha estado secuestrado. Y ha estado secuestrado por una pequeña argolla. Entonces, que no hacen ni dejan hacer. Entonces, hoy se rompió esa argolla. Pues si la rompimos, tenemos que hoy demostrarles que realmente es el mejor partido que tenemos. Recuerde que la democracia cristiana es la que está gobernando los mejores países de este mundo, empezando por Alemania. Claro, que siempre lo ha sido, ¿no? Sí, entonces, y si recorremos el mundo, es lo mejor que se puede tener, porque la gran ventaja que tenemos con la democracia cristiana es que no somos una ideología, somos una doctrina. Y desde ahí nos basamos en base a sus principios, y si nosotros logramos llevar jugadores a este equipo que cumplan con esa doctrina, con esa filosofía, es lógico que vamos a hacer un partido muy grande. ¿Es un partido de oposición, la democracia cristiana? Mire, yo siempre he pensado que tenemos que ser una oposición constructiva, ¿verdad? Entonces, no destructiva. Si usted tiene un proyecto y que usted pertenece al gobierno, o usted es el gobierno, y que es de beneficio del pueblo, yo lo voy a acompañar. Como lo hice en la legislatura pasada, repito, yo
voté a la par del FMLN en muchos proyectos, como lo hice con Arena también, ¿verdad? Pero también me opuse, también en algunos casos cuando ellos no querían aprobar préstamos para atacar esta pandemia, que era necesario estar preparados para ello. Entonces, es ahí donde están las diferencias, porque ellos a veces, como le digo, como lo vemos en el campo educativo, lo vemos en la salud también. El proyecto es bueno para el pueblo, pero es malo para mí políticamente, porque me va a quitar votos. Entonces, el proyecto es bueno de Reinaldo Carballo, la ley de políticas públicas educativas de largo plazo para transformar este país en 30 años, hacerlo bilingüe en 30 años, hacerlo salvadoreños que tengan las competencias para insertarse en cualquier lugar del mundo, las competencias que exige el mundo actual, ahí está. Pero como a usted no le conviene como político, porque Reinaldo Carballo se va a potenciar al aprobar esta ley, él puede sacar más diputados y usted va a perder, entonces a usted no le conviene. ¿Qué significa? Este es un proyecto de nación, pero hay ciertos políticos que no les conviene porque saben que les va a bajar a ellos los votos. La vieja guardia del PDC no cabe ya en el partido. Vamos a la renovación, decía usted textualmente. En su mayoría no cabe. Va a ser expulsado, escuché decir ahí una noticia, ¿se está considerando la Comisión Política expulsar al doctor Rodolfo Parker? No solo al doctor Rodolfo Parker. Hay una argolla que se está revisando, ayer estuvimos reunidos con la Comisión Política, ¿verdad? Viendo también y también la Comisión Disciplinaria Nacional para la expulsión de algunos elementos que no han aportado nunca. Por el contrario, son cuñas que han estado ahí deteniendo el crecimiento de la democracia cristiana. Entonces, esa forma de hacer política tiene que terminar en nuestro partido. Tiene que ser un partido abierto, ¿verdad? Donde usted, pues, imagínese usted, figuras como usted, perfiles como usted, como qué buenos diputados serían, que aportándole a este pueblo con principios y valores cristianos como los suyos, como gran profesional. ¿Cómo me gustaría tenerlo a usted, Ernesto, ahí como diputado de la democracia cristiana? Vaya, para ponerle un ejemplo, entonces, imagínese a nivel... Es solo un ejemplo, no es una propuesta que me ha venido a hacer acá, ¿eh? Imagínese 14 de Ernesto López, 14 diputados, uno por departamento. Que me hace, pero bueno, ¿ya? Yo creo que igual también nosotros desde este ángulo servimos mucho al país, en la orientación sublime, buscando la transparencia de darles a conocer los diferentes ángulos, como lo hemos conversado esta mañana. Sí. Yo le decía al principio, era importante conocer cómo usted asume el partido, cómo usted ahora enfrenta este nuevo reto de liderar un partido a quien se le ha plegado en el pasado aspectos de gobierno de derecha y que ha sido un rol opositor el que ha venido jugando, y ahora usted nos aclara de que va a seguir bajo una línea diferente a cómo se ha venido administrando este partido. Yo creo que en una primera introducción ha sido muy importante. Yo le agradezco nuevamente el hecho de que nos haya permitido conocer de primera mano ahora este nuevo liderazgo que asume después de venir de un escenario empresarial, de un escenario educativo, y ahora tenerlo al frente precisamente liderando el Partido Demócrata Cristiano. El tiempo se me fue y creo que habrá más tiempo adelante para poder profundizar en otros temas importantes del país. Así es que no me resta más que agradecerle y esperamos siempre contar con las puertas abiertas del partido para poder tener de primera mano aportes en la discusión de temas de país. El agradecido soy yo, Ernesto, por su invitación. Me siento contento, pues visualizo una nueva democracia cristiana muy grande. Una nueva democracia cristiana que sea la que agarre las riendas de este pueblo, políticamente hablando, y lo vamos a lograr, reclutando a hombres y mujeres que quieran servirle de verdad a las grandes mayorías de este pueblo. Estamos a las órdenes, Ernesto, a la hora que usted me diga, a cualquier invitación para tocar temas siempre que sean de beneficio para nuestro pueblo. Gracias. Así será, le agradezco muchísimo. Cuando regresemos, vamos a hablar de metas de crecimiento económico de país con el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, y de otros aspectos elementales en esa proyección que se tiene de país y desde luego el acompañamiento de organismos internacionales. Así es que desde ya quédese con nosotros, estará con nosotros el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez. Nos vamos a la pausa y por supuesto regresamos con más esta mañana. No vamos a tener miedo.
En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presenta. Vámonos entonces ahora a conocer cómo está el tráfico por esta zona importante de nuestra ciudad capital, al oriente del país. Nos vamos hasta el sector del Boulevard del Ejército. Así está de primera mano toda la circulación vehicular. Vea usted, entrando hacia San Salvador, pues hay una pequeña carga, no así hacia el oriente de la capital. Así está desde luego lo que es el tráfico por esta importante zona. Recuerde que para un camino seguro usted necesita los mejores repuestos. Econoparts, nuestras marcas son la mejor garantía. Y por supuesto ahí tenemos el Boulevard, ahí tenemos también la zona de la avenida Jerusalén, para que conozca de primera mano cómo está esa carga vehicular en esta importante zona, que sin duda alguna también representa a esta hora de la mañana, siempre 7:23, una hora pico, en la cual podemos tener estas imágenes que apreciamos acá. Gracias a Econopar, desde luego nuestras marcas son la mejor garantía. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presentó. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos con nuestro papel, nuestro rol de poderle llevar en esta hora y media diferentes temas importantes de país para que usted pueda recoger todos los insumos pertinentes y que le permitan desde luego elaborar su propio diagnóstico sobre los acontecimientos. Hablábamos de política partidaria anteriormente, hoy vamos a hablar de números, vamos a hablar de tasas de crecimiento, aspectos comparativos con el tema de las exportaciones y otros elementos importantes, y quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Douglas Rodríguez, presidente del Banco Central de Reserva de nuestro país. Bienvenido, licenciado, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, qué gusto estar acá. Buenos días al pueblo salvadoreño. Tenemos muy buenas noticias este día, noticias económicas, noticias que nos benefician a todo el país. Iniciemos. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco, y sé que es la primera vez que estamos acá con el programa, en el programa, 21, ¿verdad? Sí. Así es, pero bienvenido. Vamos a aprovechar. Gracias. Y quizás voy a comenzar un poco conociendo más de este, digamos, aval o este acompañamiento que el Fondo Monetario Internacional le ha dado al anuncio que ha hecho el Banco Central de Reserva, que este año el ciclo económico lo cerramos casi al 9%. ¿Sí? Al 9%. A tasas sí. De crecimiento del 9%. Sí, el crecimiento del Producto Cuéntanos Interno un poquito Bruto, sobre ello. El crecimiento del Producto Interno Bruto de El Salvador este año se ha pronosticado que crezca en un 9%. Es importante mencionar que el Fondo Monetario Internacional en sus reuniones de otoño y en la publicación que hizo el pasado martes respaldó la proyección del Banco Central, que la estimó o la mejoró a mediados de agosto. ¿Qué significa que el Fondo Monetario Internacional nos respalde? Bueno, el Fondo Monetario Internacional es un organismo internacional que su función es velar por la estabilidad financiera y económica de los países de los cuales son miembros. Tiene 190 miembros dentro de su organización y además es un organismo que tiene la facultad de poder dar $1 billón a los países con bajos ingresos y además tasas de hasta 0%, con periodos de gracia bastante amplios. Es algo importante tener el respaldo del Fondo Monetario Internacional porque es un instituto técnico de alta calidad profesional y que evalúa a todos los países por igual. Para nosotros que el Fondo Monetario Internacional haya mejorado su proyección de abril, que en abril fue de 4.2%, ahora la mejoró, nos dio 4.8% más, es decir, que nos dio un 9% de pronóstico de crecimiento igual al que estimó el Banco Central de Reserva a mediados de agosto. Para poder conceptualizar, vamos a ver lo que dijo la economista jefe y la directora del Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional el pasado martes. Con relación a este, digamos, acompañamiento, que usted le hace llamar como este acompañamiento de metas de crecimiento. Sí, las metas del crecimiento. Ella explicaba en su conferencia de que es bastante importante que los países orienten todas sus políticas públicas a vacunar a su población. La recomendación del Fondo Monetario Internacional
y en específico del economista en jefe el pasado martes fue de que al menos los países deben de velar porque el 40% de su población esté vacunada a finales de este año. Y el próximo año, la meta para los países, si quieren recuperar su economía o para acelerar el crecimiento económico de sus economías, tiene que ser de al menos el 70%. Casualmente, Ernesto, El Salvador casi alcanza el 70% a esta fecha. Nos falta todavía noviembre, diciembre, lo que falta de octubre, pero nosotros tenemos el 70%. Es decir, que el Fondo Monetario dice que el siguiente año deberíamos de tener el 70% todos los países para poder recuperar la economía, y El Salvador ya lo tiene. ¿Ese es un condicionamiento del fondo? No, no es un condicionamiento, sino una recomendación del fondo. Le dice a los países, si ustedes quieren recuperar su economía, que es la parte más importante en este ámbito en el que estamos, ustedes tienen que apostarle a la vacunación. Todas las políticas públicas tienen que ir orientadas a dos cuestiones, a la vacunación y a los proyectos de largo plazo. Algo que particularmente ya se está haciendo en El Salvador. Y voy a poner un ejemplo. La política nacional de primera infancia, Crecer Juntos, que es una inversión de $600 millones a la educación. También la entrega de las computadoras, eso es un proyecto a largo plazo. Es justo lo que el Fondo Monetario Internacional y el economista en jefe dijo el pasado martes, algo que el presidente ya había tomado desde antes. Nos anticipamos a las recomendaciones del fondo sin conocerlas. Ahora el fondo también dice que para que los países puedan crecer tienen que apostarle a eso. Dos cuestiones básicas, apostarle a la vacunación y apostarle también a los proyectos de largo plazo. La educación, los hospitales, el centro de vacunación, que es algo muy importante, y la modernización del Hospital Rosales. Si nos fijamos, la modernización del Hospital Rosales es algo que le va a dar una calidad de vida a la gente en el tiempo, además de los proyectos de infraestructura que estamos viendo que se están desarrollando, como los periféricos, el Surf City, el periférico Claudia Lars y Gerardo Barrios, entre otros. Pero también es importante mencionar que a nivel global el Fondo Monetario Internacional estima que la economía crecerá un 5.9%. Comparado con lo que había estimado en abril, el Fondo Monetario Internacional disminuyó su pronóstico de crecimiento global. En abril estimó que el crecimiento de la economía mundial iba a ser de 6%. Y este martes estimó o publicó que la economía mundial crecerá un 5.9%. ¿A qué se debe ese retroceso? Obviamente es a la nueva... cuando han surgido cepas nuevas, por ejemplo las cepas, la que está afectando bastante es la Delta, eso ha hecho que las economías se ralenticen en su crecimiento económico. Y eso es particularmente diferente en el país, que en lugar de bajar, nosotros crecimos 4.8%. Esta alza de crecimiento, que creo que es de alguna manera histórica también, que creo que solo en cierto año en el pasado lo tuvimos, perdón un poco, no tengo el dato. No hemos tenido... No hemos tenido, a tasas de 9% no la hemos tenido, pero ha habido una tasa que han dado, creo que la máxima, creo que el 3.5. O 3.5. Después de la crisis económica. No es producto del no crecimiento que tuvimos el año pasado, que fue cuando golpeó al mundo y nos golpeó al país directamente la pandemia. En todo el mundo la pandemia por COVID-19 afectó. Lo que nosotros estamos viendo en estos momentos, de acuerdo a los indicadores económicos, es que tenemos una mayor inversión. Nuestras exportaciones cada vez son más altas, nuestras remesas cada vez son más altas, los empleos se han recuperado y se han superado 100% a julio de este año. Ya recuperamos el 100% de los empleos que se habían perdido a febrero, que teníamos en febrero y que se perdieron a través de la pandemia. Y además vemos que los salarios también han aumentado, y no incluye el salario mínimo, el aumento del salario mínimo, porque esto incluye hasta julio. Nosotros tenemos datos hasta julio, y esos son los datos que nosotros tenemos. Vemos un mayor consumo interno, que el IVAE, por ejemplo, todas las actividades del IVAE, que son 9, han tenido crecimientos. Todas las actividades de la rama económica del Producto Interno Bruto, que son 19, han tenido crecimiento al segundo trimestre de este año. 29 de las 31 actividades económicas de exportación crecieron al segundo trimestre de este año. ¿Qué significa eso? No es casualidad, de verdad, no es casualidad que el país tenga una recuperación económica súper acelerada, y lo que mencionaba también la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional.
pocos países se recuperarán su nivel de producción en este año. No es un factor común encontrarlo en en ese estudio de que cuando no hay un crecimiento producto de factores externos como la pandemia, se lo he escuchado decir a algunos economistas, ¿sí? Que no hubo crecimiento, es lógico que todo ese crecimiento se acumula para ser leído en el subsiguiente. No en el punto en que estamos nosotros. ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo de... Bueno, vamos a empezar por lo que dijo la economista en jefe. Dijo que la mayoría de países recuperarán su nivel de producción, es decir, que lo que producían en el 2019 lo tienen que recuperar en este año. Pocos países lo están haciendo. El nivel de producción que tenían en el 2019, muy pocos países lo están haciendo y El Salvador es uno de ellos. Y espera que la mayoría de países lo recuperen en el 2022 y 2023, incluso los menos desarrollados lo van a recuperar hasta el 2024. No es algo que nosotros tenemos, es simplemente El Salvador ha despuntado y ha apuntalado por el sólido proceso de vacunación que ha sido fundamental para este crecimiento económico del 9%. Pero más allá de eso, nosotros podemos notar, por ejemplo, que hay más empresas que están exportando. A septiembre nosotros tenemos 249 empresas más que se han dedicado a exportar. Eso no es una casualidad, eso de verdad es un símbolo de una recuperación económica bastante fuerte de El Salvador. Estuve analizando y estudiando unos indicadores de exportación la semana pasada, previo a lo que habíamos convenido de esta conversación, y veía las metas o tasas de crecimiento que las hemos tenido quizás mayoritariamente hacia países de Centroamérica y no a Estados Unidos, a quien se ha considerado siempre como el primer país socio comercial de la región. Sí. Me gustaría un poco comprender también este fenómeno para que de alguna manera, por cierto, ahí está, esta es parte de una de las láminas que encontramos y en la que se hacía énfasis sobre ese tema. Voy a hacer una pausa y regresamos para que hablemos de esto. Lo otro es que uno de los principales objetivos que tiene el Fondo Monetario Internacional es medir los alcances que tiene la estabilidad económica de los países. ¿El país está económicamente estable? Sí. Quisiera de alguna manera un poco entender ese también punto. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el presidente del Banco Central de Reserva, el licenciado Douglas Rodríguez. Me decía que esta meta de crecimiento que se ha proyectado para el cierre de este ciclo económico no es el rebote a la cual hacen referencia algunos economistas, no es de rebote. Todos los indicadores económicos que tenemos nosotros registrados en el Banco Central de Reserva nos confirman que esta recuperación económica de la cual El Salvador está gozando, y nos podríamos jactar de decir que somos el país en la región que recupera, el único país en la región que recupera su nivel de producción prepandemia en este año, y que lo confirma el Fondo Monetario Internacional, no es una casualidad. Esto se debe obviamente a las buenas medidas y las estrategias tomadas por el gobierno anticipadas para contener la pandemia y ahora para poder vacunar a su población y tener la masa laboral lista y adecuada, inmunizada para poder aportar a las actividades económicas. Además del sólido proceso de vacunación, también en El Salvador se han implementado muchas estrategias para poder estimular la economía, y vamos a hablar de algo bastante fuerte, que es la seguridad pública. Los buenos resultados del Plan Control Territorial también están dando las oportunidades a los empresarios a que puedan invertir. Por ejemplo, veamos la inversión extranjera directa, que en los primeros 6 meses ha acumulado 366 millones de dólares en inversión extranjera directa. Pero más importante de eso todavía, te voy a dar otro dato, más importante de eso es de que 399 millones de utilidades que han registrado estas empresas extranjeras, en lugar de llevárselas a su casa matriz o invertirlas en otra sucursal de otro país, han decidido reinvertirlas en El Salvador. Pero ¿a qué se debe que estas empresas decidan, Ernesto, tener una reinversión en el país? Primero, porque miran todas las condiciones de estabilidad económica.
Un país que crece en su Producto Interno Bruto significa que es un país que tiene condiciones para poder invertir. Lo otro, seguridad pública. Nadie invierte donde va a perder, donde va a ser extorsionado. Otro punto importante son todas las estrategias de facilitación que el gobierno ha impulsado. Voy a ¿Y la seguridad jurídica cómo queda? También, exacto, porque tú no podrías invertir en un país que no tenga condiciones necesarias para que tu inversión funcione. ¿Y el país tiene las condiciones de seguridad jurídica? Y también las de estabilidad laboral. Y te voy a decir por qué. Si tú vas a tener una actividad económica que definitivamente todas las actividades económicas necesitan una masa laboral, y tú tienes la oportunidad de tener la masa laboral inmunizada con la mayor tasa en la región, ¿dónde tú crees que vas a invertir? Estabilidad económica, tenés seguridad pública, tenés facilitación de trámites, que antes, en los gobiernos pasados, no existía una Secretaría de Comercio e Inversión que apoyaba a los inversionistas que querían invertir y apoya a los inversionistas que, estando ya instalados en el país, invierten nuevamente en el país para expandir sus empresas. ¿Y eso en qué lo basamos? Bueno, solo en este año, y de acuerdo a la Secretaría de Comercio e Inversiones, más de 200 proyectos de más de 2.400 millones de dólares se han ejecutado en este año. La inversión pública es parte importante en el Producto Interno Bruto del país y es fundamental, y se confirma también otro factor fundamental dentro del crecimiento del 9%, respaldado por el Banco Central de Reserva, estimado por el Banco Central de Reserva y respaldado por el Fondo Monetario Internacional. Ahora, hablabas de exportaciones. Me preguntaste sobre las exportaciones. Sí, sobre todo porque se ha considerado que los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Y a raíz de esas, digamos, indicadores que mostraba el Banco Central de Reserva, incluso fueron retomados por el gobierno para decir, bueno, realmente no es como se dice tradicionalmente. Tenemos, digamos, un mercado localista, si lo queremos ver en términos regionales, que nuestras exportaciones son más avivadas para el tema con el vecino país de Guatemala, Honduras y Nicaragua, por cierto. ¿Es cierto esto? ¿Deja Estados Unidos de ser ya nuestro principal socio comercial? Tradicionalmente, nuestras exportaciones tenían como destino Estados Unidos. Si lo vemos en términos unificados de país, si Estados Unidos se convierte en el país donde unificadamente se van nuestros mayores productos. Sí. Pero si lo vemos a nivel regional, Centroamérica es la región donde el 45% de nuestros productos que se elaboran para exportar son consumidos. Pero ¿a qué se debe esto? Esto no es una casualidad. Primero, que tenemos una ventanilla única de comercio exterior, una ventanilla que le ha ayudado a las empresas a evitar hacer trámites de ministerio en ministerio y hacerlo de manera digital a través del Centro de Importaciones y Exportaciones que está en el Banco Central. ¿Cuánto ha dinamizado el comercio exterior esa ventanilla? Te lo pongo en un ejemplo. Habían trámites que a un empresario le costaba hacer 30 días de forma presencial. El CIEX, El Salvador, que está en el Banco Central de Reserva, ha cortado esos tiempos y los ha pasado a cerca de 2 minutos de manera digital, 100% en línea, 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días del año. Incluso hay trámites que antes duraban 2 días o 3 días, ahora se hacen en 37 segundos gracias al Centro de Importaciones y Exportaciones ubicado en el Banco Central de Reserva y del cual cualquier salvadoreño puede tener acceso de forma gratuita. El país en la región donde más se exporta es Guatemala, registra una acumulación de 845 millones de productos y ese es el que no registra mayor crecimiento, sino que el mayor crecimiento ahora es Honduras con un 46% de crecimiento y con un total de 803 millones de dólares en exportaciones a septiembre de este año. Nicaragua, 357 millones de productos exportados y Costa Rica, 204 millones de dólares en productos exportados. Pero hay algo bastante importante, ya no somos un país que solo se dedica la maquila a lo textil. Hemos encontrado
que de enero a septiembre la maquila ha producido en el país 120 millones de dólares en microchips. Ya no solo maquilamos tejido, ahora maquilamos también microchips que son exportados al mundo y que hemos tenido un crecimiento tan importante de 107% de enero a septiembre. Hablar de estabilidad económica, voy a hacer una pausa porque me la están pidiendo. Hablar de estabilidad económica, como decía, es hablar de una buena recaudación fiscal también. Así ¿sí? es. Hemos tenido una buena recaudación fiscal. Muy buena recaudación fiscal que se apalanca en la recuperación económica. Si nosotros vemos que todas las empresas están ofertando más y que el salvadoreño está consumiendo más, porque también ahora ya no es necesario salir de tu casa para hacer una compra. El comercio ha cambiado significativamente su forma en que ofrece los productos. Ya no es necesario salir de nuestra casa para comprar y puedes comprar todo a través de servicio a domicilio desde un dispositivo móvil. La recaudación tributaria también es beneficiada a través de ese consumo, el mayor consumo, incrementando un 29.1% si lo comparamos con el año pasado. Eso de enero a agosto. Pero cualquiera dirán, bueno, pero el año pasado teníamos una pandemia y había una disminución en las ventas. Claro, si lo comparamos así, lo vemos así, cualquiera te podría creer que no es ese crecimiento. Pero comparémoslo con el año donde no hubo pandemia, el 2019. ¿Cuánto fue el crecimiento? Un 18.1% si lo comparamos con el 2019. Lo que te confirma que esta no es algo que lo que llaman rebote o lo que llaman, no, eso es inercia natural. No, no existe eso. En economía, obviamente, nosotros nos basamos en datos y los datos nos confirman que El Salvador está viviendo una recuperación económica. Ok, ¿está el país también sobre la base de estar calibrando los gastos, como en su momento lo recomendó el Fondo Monetario también? Calibrar sus gastos ante el tema de deuda. Somos un país, según a criterio de la oposición, somos un país que tenemos un nivel de deuda que sobrepasa las expectativas fiscales. Sobrepasa las expectativas fiscales. Vamos a contextualizar tu pregunta. A ver, el país tiene más compromisos, tiene más comprometido su nivel de PIB que en cualquier otro tiempo lo hubiésemos tenido. Tal como dijo la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, todos los países debían enfocar sus políticas públicas y sus recursos a la vacunación. Si en esa vacunación tan importante y ese alto índice de vacunación que nosotros tenemos, sería imposible que el país tenga las condiciones económicas que tiene en este momento. Significa que si el país no hubiera invertido tanto en vacunar a su población, nosotros estaríamos pensando en recuperar nuestro nivel de producción y tener un país estable económicamente hasta el 2024 o posiblemente hasta el 2023. Pero podemos decirlo, el salvadoreño se preguntará, bueno, ¿y a mí en qué me beneficia que el país tenga un crecimiento de un 9%? Es importantísimo que el salvadoreño entienda y sepa que si el país está invirtiendo más, si las empresas están importando más bienes de capital, que son los bienes para hacer más grande la empresa, y si el país tiene más proyectos de inversión privada, obviamente eso se traduce en mayores empleos, mayor número de empleos, mayor demanda de empleos, que esos empleos obviamente van a ser generados acá en El Salvador y van a ser suplidos con salvadoreños que se van a incorporar a las empresas. Eso significa mayor ingreso en las familias salvadoreñas y si tenemos mayores ingresos también beneficia al consumo privado, porque obviamente el consumo privado es parte de lo más esencial en las familias salvadoreñas, y si hay consumo privado y si hay mayores facturaciones también nos beneficia. No somos un país endeudado como lo dicen algunos economistas. El país no tiene el índice de deuda tan alto como lo dicen los demás, pero si nosotros tenemos un crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, el índice de deuda obviamente tiene que bajar. El índice de deuda va de acuerdo al nivel de producción del Producto Interno Bruto. Ok, voy a hacer la última pausa y quizás cerrarlo con el tema del Bitcoin, cómo está en este escenario económico, el tema de esta moneda en curso que tenemos en el país. Hablamos de esto cuando regresemos. Claro, vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:51. Diálogo
con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos desde luego en estos últimos minutos a cerrar un poco el ciclo del análisis económico que hemos tenido con el presidente del Banco Central de Reserva con relación al tema de, si hablamos de las metas de crecimiento, ya vimos los indicadores que nos dan de alguna manera esta proyección que ha sido acompañada por el Fondo Monetario y que me ha aclarado precisamente un poco en resumen que no es del rebote tradicionalmente como en algún momento lo ha querido ver la oposición, sino más bien hablar ahora de este nuevo impacto que pueda tener en el mercado o qué tipo de incidencia puede tener en el comportamiento económico el Bitcoin, que ahora ha sido tomado como una moneda de curso legal en nuestro país. Sí. Sabemos que tiene una tasa de crecimiento, creo que anda alrededor de los 50 y creo que los 60 mil. 62.500 registró este fin de semana. Este fin de semana, así es. Que obviamente, ¿cuál es el impacto que esto tiene Ernesto, en el juego de la economía? voy a ser muy franco contigo. Sí. El Banco Central de Reserva es una institución técnica que se basa en datos y todas las opiniones que nosotros damos son puros datos. Y darte datos cuando solo tenemos un mes de ejecución de Bitcoin, porque entró el 7 de septiembre, nosotros lo consideramos poco prudente. Nosotros esperamos tener más información para poder dar una opinión más certera acerca de los datos y para poder darte el impacto que tiene el Bitcoin en la economía. Tenemos cerca de un mes y una semana de poder estar experimentando el curso legal del Bitcoin en El Salvador. Se ha tenido bastante aceptación, lo hemos visto, el presidente también ha dado informes sobre eso, pero para el Banco Central de Reserva, una institución obviamente técnica y es la legalmente establecida para dar cifras económicas, nosotros esperamos tener mayor ejecución del ecosistema para poder tener mayores datos. A lo que se puede ver que el presidente tuitea, tiene muy buenos datos, pero obviamente un muy buen alcance, pero obviamente nosotros tenemos que esperar los datos de las cifras económicas para poder darte una opinión certera. Ahorita sería poco prudente. Lo que sí podemos confirmar es lo que tú decías al principio, que aunque Panamá tenga un crecimiento mayor, porque El Salvador es el segundo con un 9% y Panamá tiene un 12%, es el líder en la región, Panamá de acuerdo al crecimiento, pero Panamá no recupera su nivel de producción y te voy a decir por qué. Porque el año pasado Panamá registró una caída en su Producto Interno Bruto de un 17.9%. Actualmente en Latinoamérica solo Chile y El Salvador están recuperando su nivel de producción prepandemia. ¿Qué es el nivel de producción? Se preguntarán en la casa, ¿qué es el nivel de producción? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Bueno, el nivel de producción es la cantidad de bienes y servicios que un país puede producir. Eso es. Y obviamente entre la cantidad de bienes y servicios que un país puede producir, es sumamente beneficioso para un país que en lugar de tener una caída en su crecimiento, tenga un crecimiento como el que tenemos, y si es más alto es mejor, porque eso te indica que tenemos buen clima de inversión, que las empresas en lugar de llevarse sus inversiones se las están reinvirtiendo en el país y que además eso significa mayores empleos. Y que las remesas crezcan también es un símbolo de un buen, un dato de confianza que los salvadoreños en el exterior también le aplican al país. Las remesas históricamente en este año han crecido al igual que el año pasado. Incluso el año pasado se estimaba que las remesas cayeran alrededor de 20%. Este año y el año pasado hemos tenido registrados mayores números de remesas. Al último semestre, ¿cómo estamos? Remesas. Sí, al último semestre que estamos ya por... tenemos los datos hasta septiembre de las remesas, que eso es algo que también el presidente dio el fin de semana. Vi que uno de sus indicadores hablaba de que andábamos muy bien ponderados con el tema de las remesas. Y eso las remesas, bueno, vamos a hablar de remesas, acumulan 5.485 millones de dólares a septiembre de este año, y si lo comparamos con el 2020, tenemos un crecimiento de un 31%, y si lo comparamos con el 2019 tenemos un incremento del 32%, es decir, que estamos mucho más altos que el año 2019, un año sin pandemia, obviamente, ¿verdad? Pero ¿de dónde vienen esas remesas? Bueno, el 95.6% de todas las remesas que ingresan al país vienen provenientes de Estados Unidos. Claro.
hay otro dato importante, que en total los 262 municipios del país han tenido crecimiento económico en sus remesas. Okay. Un dato importante que le ayuda también a la familia a poder tener una ayuda constante en sus gastos y, más importante aún, que contribuye al consumo privado, que es parte importante también del Producto Interno Bruto y que ahora se refleja en ese crecimiento del 9% que lo apalanca el Fondo Monetario Internacional. Licenciado Rodríguez, gracias por habernos acompañado. Ha sido muy interesante conocer de su perspectiva esta lectura que la teníamos pendiente de conocer sobre las metas de crecimiento. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ernesto, y gracias también a todo el pueblo salvadoreño. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.